7:46, doy la bienvenida a Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Andrés, usted estuvo ayer en el Palacio de Gobierno. Milton, ¿cómo está? Sí, estuvimos en el Palacio de Gobierno con autoridades del día de ayer. ¿Y cuál es la decisión que se tomó al final? Bueno, realmente la situación es compleja. Bueno, primero quería aclarar, soy director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, no de la Cámara de Comercio de Cuenca. Perdón, las industrias justamente somos las afectadas en esta medida. Es importante aclarar porque somos la situación compleja en este momento en el país. El día de ayer tuvimos la reunión con los ministros de Estado, ministra de Ambiente, ministro de Industrias, ministro de Energía. Les trasladamos todas las preocupaciones. Hay importante aclarar que los gremios estamos conscientes que esto es un problema del país, no es un problema de las industrias. Venimos con apagones desde hace algunas semanas. Tuvimos un problema también en abril. La situación no es sencilla para todos los ecuatorianos, desde la ama de casa, estudiantes, profesores, academia, pequeña industria, mediana industria, pequeño comercio, turismo, etcétera. Y debemos buscar soluciones para todos. Penosamente, las soluciones no están a la vuelta de la esquina. Tienen un proceso de desarrollo del mediano y largo plazo por ese manejo no tan responsable de 20, 30 años. Y en eso estamos de acuerdo todos. El tema es que suceden cosas en tan poco tiempo que les dejan sin espacio a las industrias. El jueves se anuncia 0% IVA a generadores eléctricos. El domingo esta desconexión, primero se da una noticia del 100%, luego no, que es del 50%, en un horario difícil. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál fue la explicación del gobierno? Bueno, y no fue el domingo. Hay que aclarar que a 2 ciudades nos cortaron desde el día sábado. El día sábado nosotros nos reunimos con Centrosur, que es la empresa de generación eléctrica en la SUAY, y a las 11:40 el SENACE les informa a Centrosur que tiene que cortar a la 1 de la tarde completamente al parque industrial. A las 12:30 nos reunimos con Centrosur y a la 1:40 máximo estaba cortado el parque industrial. Entonces, además el parque industrial que implica 130 empresas. 130 empresas en total. Dentro de estas 130 empresas, más o menos, también hay unas lugares o bodegas, pero son más o menos 80, 87 industrias entre pequeña, mediana y gran industria que fueron apagadas sin ningún aviso, porque decir que nos avisaron con 30 minutos o 40 minutos de anticipación. Bueno, la razón es lo que todos conocemos, la crítica situación del embalse de Mazar. Claro, pero el tema es, ¿por qué no quito al resto de ciudad y por qué le quito al sector industrial? Esa fue la pregunta que nosotros le hicimos a las autoridades el día siguiente que tuvimos una reunión virtual con las mismas autoridades que nos reunimos ayer en Palacio. ¿Qué respuesta tuvieron? La respuesta realmente no cubrió con las expectativas que nosotros teníamos. ¿Cuál es la respuesta técnicamente sencilla del gobierno nacional? Que a los parques industriales es mucho más sencillo cortarles la electricidad. O sea, el efecto rápido que ellos necesitaban lo utilizaron en las zonas ordenadas, por así decirlo, que existen en algunas ciudades. O sea, es un tema de comodidad. No de comodidad, diría de eficiencia de tiempos. Eso es lo que nosotros entendimos. Porque un parque industrial usted le baja, en Cuenca son 4 switches y le corta la energía a todos. Y tiene un impacto de ahorro. Pasa importante. Lo mismo cuando cortas de las subestaciones del resto del país. Más o menos, baja switch nomás. Ahora, es obvio y hay que entender la situación crítica que vive el embalse de Mazar. Nosotros que estamos tan cerca, en Cuenca llovió hace 15 días, pero no ha vuelto a llover. Realmente la situación es crítica, pero esto con información, con reuniones previas, es mucho más manejable. Hubiera sido mucho más razonable para una industria si nos hubiéramos enterado 2, 3 días antes para poder ir reduciendo la carga eléctrica y que no hayan daños, porque todavía las empresas, como ustedes han visto en imágenes de Teleamazonas, están completamente paradas en el parque industrial. Algunas no han podido todavía reactivarse. ¿Por qué? Porque la realidad de las industrias es muy diferente a lo que posiblemente los ciudadanos puedan entender. Las industrias no prenden y apagan sus maquinarias como prender y apagar cualquier electrodoméstico, sino que hay un proceso de prender y apagar, de calentar y enfriar hornos que deben estar a 700, 800, 1000 grados centígrados, y son procesos de hasta 6 horas. Entonces, Milton, imagínese usted, cortarle a una industria 10 horas, más las 6 de prender y las 6 de apagar, estamos hablando de 22 horas. Se acabó el día. Ok, ustedes están conscientes de que todos tienen que poner algo para ayudar a solucionar esta crisis. ¿A qué se comprometen ustedes si es que el gobierno decide revisar la medida de desconexión de 8 a 6 de la tarde? A retomar lo que habíamos trabajado durante algunos momentos de crisis eléctrica en el Ecuador. Pasó el año pasado, pasó este año también en abril.
Nosotros como Cámara hemos tenido una excelente relación con Centrosur y cuando Centrosur se nos acerca a las industrias, especialmente a los grandes consumidores, que en total son 21 industrias en Cuenca, y se nos acercan y nos dicen necesitamos potencia, necesitamos ahorro de energía y las industrias por decisión propia han bajado los switches. Pero es un proceso en donde informadamente se puedan lograr muchas cosas. ¿Pero de qué hora podría ser una desconexión para que ustedes puedan cumplir con una jornada laboral? Claro, hay tres realidades que nosotros de ahí le explicamos al gobierno nacional. La primera realidad de industrias que pueden hacer apagados de alguna manera permanentes durante el día, porque el proceso de industrial es mucho más sencillo. Pueden estar prendidas 8 horas y pueden apagarse, pueden estar prendidas 10 horas y pueden apagarse. Pero hay otras industrias que tienen hornos que es imposible, porque si usted necesita 12 horas para prender un horno, un día no le da para poder apagarse y prenderse. Entonces, ese tipo de industrias necesitan una anticipación en información para adaptarse. Entonces, estas industrias necesitan un trabajo en el cual, por ejemplo, se pueda trabajar 5 días y apagar 3 días. Ese tipo de formas de ahorro es la que nosotros estamos solicitando. Y al último, hay las industrias que pueden reducir su potencia. Cuando se reduce la potencia o se lastra la energía, lo que sucede también es un ahorro de energía eléctrica. Ese tipo de industrias son las industrias cementeras, las industrias cerámicas, que pueden reducir esa potencia y eso le da la posibilidad a la generación eléctrica de que te pueda subir el ahorro. Ahí es donde podemos ir trabajando, pero son realidades y eso es lo que le indicamos ayer a los ministros. No podemos tomar una decisión general, porque la realidad de las industrias en las diferentes ciudades es muy diferente. Mientras se decide qué hacer, van a seguir con estas desconexiones. Es decir, hoy les quitan la luz de 8 a 18 horas. Exactamente, y las pérdidas cada vez son mayores. Nosotros calculamos Cuenca el día sábado. Nosotros calculamos que más o menos hasta ahora, hasta ayer a las 6 de la tarde, se perdió más o menos unos 20 a 22 millones de dólares. ¿Por qué? Porque, como le digo, solamente en el parque industrial. Solamente la parte de Cuenca. De Cuenca. O del país. Solo parque industrial de Cuenca. ¿Por qué? Porque las industrias están completamente apagadas. Como le digo, es difícil prender una industria porque el proceso de prender es largo, no son 30 minutos. Y cuando ustedes dicen el sector industrial del país utiliza solo el 26% de la energía del Ecuador, la pregunta es, ¿por qué solamente ustedes? No, y la pregunta es, nosotros utilizamos el 26% de la energía y nos están afectando al 100% de la producción. Esa es la conclusión del 26%. ¿Por qué solamente a nosotros? Posiblemente la facilidad de poder desconectar a zonas industriales. La facilidad de poder generar un ahorro inmediato a lo que en este momento necesita el país. Esa es la única respuesta que tenemos a la situación. Pero, insisto, como gremios, nosotros ayer nos pusimos a las órdenes del gobierno para buscar soluciones conjuntas. Esta comisión de crisis, que fue ayer la primera reunión, tiene que mantenerse trabajando con los ministros. Ya se crearon las mesas. Ayer la presidenta del Comité Empresarial en la noche decía, se van a crear estas mesas de trabajo. Así, mesas regionales en donde trabajamos con nuestras empresas eléctricas en las diferentes regiones. Mesas regionales. Así es. Es decir, usted va a Cuenca ahora a reunirse con la Centrosur. Exactamente. ¿Ya tiene planificado eso? Pero debe haber una orden del SENACE y esa orden todavía no llega. Entonces esperamos que entre hoy, ojalá hoy mismo, llegue, porque realmente la situación cada vez es más caótica, más compleja. Es decir, todavía no hay una reunión planificada para hoy. Todavía no hay una reunión planificada para hoy. Estamos esperando tiene que ser contrarreloj, porque si no... por supuesto, seguimos perdiendo. Porque Masar sigue bajando, es decir, ya estamos a un metro de que tenga que... si es que sigue funcionando, van a dañar las turbinas. Completamente, y lo que hay que preocuparse más, Milton, es en el empleo. Mientras más tiempo se toma el gobierno en tomar una decisión, el empleo es el más afectado. Hay industrias que, penosamente, especialmente las pequeñas, medianas, tienen muy pocas salidas. ¿Cuántas? Y el empleo puede ser una de esas salidas de bajar esa presión para no quebrar. Todavía no hay despidos, no le puedo adelantar eso. Todavía no hay despidos, pero recién vamos del segundo día. Son 15 los planificados. Entonces puede darse y obviamente es una de las principales riesgos que puede darse en los siguientes días es el despido, no digo masivo, ¿no? Pero... ¿Qué porcentaje de industrias en el país, me imagino que ustedes hablaron, tiene la capacidad de autogenerar, de comprar plantas? Esa es la pregunta que todo el mundo me hace en las entrevistas. La autogeneración es necesaria en las industrias, pero penosamente más que nada la gran industria tiene autogeneración. La mediana en algún porcentaje, pero la pequeña no lo tiene por diferentes razones. Una de ellas es el costo. Entonces me voy a cambiar la pregunta para no parecer todo el mundo. Con la medida de IVA cero en los generadores eléctricos, ¿es suficiente como para poder comprar? Y le pregunto nada más, ¿hay los generadores como para que usted diga mañana, ok, me ahorro el 15% del IVA, deme la planta mañana? ¿Hay? Y la otra, ¿qué más se necesitaría? ¿Que algún tipo de incentivo? Créditos de CFN, Banco Ecuador, etcétera,
como para poder comprar. Bueno sería que fuera solamente un problema de costos, porque inclusive se podría pedir, como usted bien indica, Milton, claro, un financiamiento a Banecuador, a cualquiera de estas instituciones públicas, pero el problema no solamente es de costos. Una empresa, una industria que utiliza hornos a alta temperatura, de 1000, 1100 grados, un generador no puede darle esa posibilidad. Primero porque el generador tiene poco tiempo. Y estamos parados 10. Exactamente. Ajá. Y aparte, un generador necesita una capacidad de poder llevarle a ese horno a 700, 800, 1000 grados centígrados para este tipo de industrias y es imposible. Entonces, un generador en este tipo de industrias sirve para partes del proceso productivo que no necesariamente es el uso de este tipo de hornos, como es en el sector cerámico, en el cementero, en el maderero y muchas otras industrias más. Entonces, puede servir, pero no necesariamente para producir, más que nada para actividades administrativas, para procesos mucho más sencillos que no necesitan estos niveles calóricos, entonces no es la solución. Es un parche, por así decirlo, a la situación, sí, no es la situación de la crisis eléctrica que está viviendo el país. El país necesita generación, necesita potencia eléctrica y ahí es donde están los grandes problemas que tiene el país, ¿no? Es decir, lo de los generadores con IVA cero no es una solución. Puede ser una solución para actividades turísticas, para actividades administrativas, como usted dice, para que la tienda prenda y pueda facturar por lo menos. Exactamente. O cobrar con tarjeta de crédito. Pero para el sector que yo represento, el sector industrial, no es la solución. ¿Cuánto cuesta una planta para una planta mediana? Primero, y eso es uno de los primeros problemas, por encima del costo, este momento no existe. No hay en stock. Entonces, aunque yo quisiera comprarla, el proceso de importación que me va a tomar 20, 30 días, 40 días. Entonces, no es algo que se solucione de hoy día para mañana, porque el generador pequeño no le sirve a la industria. El tema es cuánto se puede pagar, porque veíamos la semana pasada en Quito una empresa textilera. Tiene una planta para que funcionen sus oficinas administrativas, pero una planta para que la fábrica opere cuesta $40,000. No puede pagarlo. Y es una planta relativamente pequeña. Pequeña, sí. Entonces, imaginemos lo que necesita una industria primaria que requiere ese nivel calórico, pues son cientos de miles de dólares, que es imposible este momento, que no hay la respuesta necesaria, no es del corto plazo, no me va a solucionar el problema porque no me va a ayudar a producir, que es el principal problema que tenemos en este momento. Las empresas están paradas porque no tienen energía, no pueden producir, el generador no les da la solución la debe dar el gobierno nacional, pero el gobierno nacional tiene una propuesta de aquí hasta diciembre para solucionar la demanda insatisfecha. Entonces el problema es sumamente grave y como le digo, Milton, y esto es importante resaltarlo, el empleo va a ser el más afectado si es que no se comienzan a tomar decisiones por encima de algunas posiciones políticas, inclusive se comienzan a tomar decisiones en temas del empleo, que es trascendental para el país. Muchas gracias. Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Cuenca. Ahora sí lo dije. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Son las 7:58. Tenemos que terminar, Liz, amigos. Así es, Milton y amigos, ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día. Tengan buen día.